Hola hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Un saludo de parte de la familia de la Iglesia Vida Abundante. Hoy es un día maravilloso que ha hecho el Señor. Hoy queremos invitarle que junto a nosotros pueda unirse. Así que busque a sus hijos, busque a su esposo. Si no se ha levantado todavía, pégale un pellizco por ahí y dígale, levántese ya porque va a empezar el culto. Así que hoy queremos honrar al Señor, queremos dedicar esta hermosa mañana y todo este día, sea como sea, también al Señor, y darle toda la gloria en todo lo que hagamos. Así que yo le invito a que se unan. Si todavía está desayunando, ponga a un ladito el plato, ponga a un ladito la taza de café y juntos sirvamos al Señor, juntos alabemos a Dios y juntos también démosle gracias por el día que nos ha permitido vivir. Así que le invito a que cierre sus ojos en este momento y diga al Señor: Dios, gracias por este día. Dios, te pedimos que tomes control de este hermoso tiempo, este culto virtual, Señor, esa gran herramienta que tú has puesto en medio de la iglesia para poder ser de bendición a mucha gente, Señor. Te pedimos, Padre, que uses a cada persona que va a estar el día de hoy, Señor, entonando los cantos, al pastor que trae la prédica también, Dios, y que hoy tú seas hablándonos, que hoy tú seas, Señor, ministrando nuestras vidas, que hoy tú seas, Señor, dándonos ese pan diario, Señor, ese pan fresco, para que podamos alimentar nuestra alma, Señor, y poder crecer en el conocimiento tuyo, Jesús. Gracias de verdad, Señor, te amamos y te bendecimos. Amén. Así que, hermano, goces en esta hermosa mañana y alabe al Señor junto con nosotros. Yo le invito a usted, mi amado hermano, a que se ponga y disponga su corazón a alabar al Señor. No importa lo que usted esté pasando, la Biblia dice, en todo momento alabaré al Señor. Y eso es para todas las personas, no importa la situación, en todo tiempo hay que alabarle. Cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Yo cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Y los entregaré por el gozo de Dios.
Muy buenas, que Dios me les bendiga. Es toda una bendición que hoy pueda usted estar con nosotros nuevamente en nuestro culto virtual. Seguimos con la historia de Gedeón, seguimos con el libro de los jueces en el capítulo 8. En esta ocasión vamos a ver los versículos del 4 al 9. Sí, la historia de Gedeón nos ayuda a ver diferentes actitudes que podemos tomar ante las adversidades que la vida nos presenta y cuáles las consecuencias que podemos enfrentar. Recordemos un poquito de la historia de este varón de Dios. En el tiempo de Gedeón, Israel estaba siendo invadido por un pueblo nómada del desierto. El temor los había llevado a cambiar su estilo de vida y a refugiarse en cuevas y montañas. Mientras observaban cómo sus enemigos se devoraban todo aquello por lo que habían trabajado, trayendo incertidumbre acerca de su presente y su futuro. Algo que podríamos relacionar con nuestros días. Algo que podríamos decir que nos está tocando ver, como a muchas personas en este momento la adversidad los tiene temerosos y como también cuando vemos nuestro presente y nuestro futuro hay cierta incertidumbre. También cómo estamos nosotros viendo y qué esperanzas tenemos hacia adelante. Pero mi hermano, por encima de todo esto, yo quiero decirle en esta mañana, yo quiero decirle en este día que Dios sigue teniendo todo bajo su control. Sí, Dios sigue teniendo todo bajo su control y recordemos que nosotros le servimos a un Dios vivo y poderoso. El libro de Gedeón en el capítulo 8 nos presenta actitudes tanto de hombres de Dios como del pueblo de Dios. Sí, en el capítulo 8 estamos a punto de ver un cambio en la historia y yo quiero que nosotros podamos ir al libro de Gedeón, al libro de los jueces, en la historia de Gedeón, en el capítulo 8, los versos 4, y que podamos leerlos poco a poco. Dice así la palabra del Señor. Llegó Gedeón al Jordán, y lo pasaron él y los 300 hombres que traía consigo, pero todavía persiguiendo a los de Madián. Luego dijo a los de Sucot: os ruego, deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Hasta este punto Gedeón ha escuchado la voz de Dios y le ha obedecido, pero algo está a punto de cambiar. Y quisiera que pudiéramos nosotros aprender algunas cosas en estos versículos. Sí, Gedeón, recordemos que ha tenido un gran triunfo. Recordemos también que llamó a los de la tribu de Efraín a unirse a él a la batalla. Y estos se unen con él, pero le reclaman en el camino de por qué no los había llamado desde el inicio. Ahora sigue persiguiendo a sus enemigos, aquellos que los habían llevado o los tenían con temor. Y ahora se acerca a dos pueblos, a dos pueblos vecinos, a dos pueblos de la misma nación de Israel para pedirles ayuda. Y sucede algo interesante. Y es en lo que quiero que meditemos en estos minutos que vamos a tener para estudiar la palabra del Señor. Primero analicemos las circunstancias de Gedeón. La misma Biblia nos habla a nosotros de cuáles eran las circunstancias que ellos tenían. Número 1, estaban cansados. Y número 2, estaban hambrientos. Sí, Gedeón y sus 300 guerreros estaban cansados y claro,
si nos ponemos a recordar qué era lo que había sucedido y en qué circunstancias, nos daremos cuenta que tenía razón para estar cansado. Sucedió que Gedeón con sus 300 hombres enfrenta a los madianitas subiendo a la montaña sin armas, solamente con una antorcha y con un cántaro. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a qué hora lo hicieron? No fue en la mañana, no fue en la tarde, fue a altas horas de la noche. Ahí empezó este episodio. Ahora lo encontramos aproximadamente 250 kilómetros de distancia hay entre el pueblo de Sucot y el lugar donde Gedeón empezó la batalla. Esto es interesante porque dice el versículo 4 que Gedeón y sus hombres estaban cansados cuando le piden ayuda al pueblo de Sucot. Así que póngase a hacer números. Yo puse el Google Maps para ver cuánto duraría en recorrer de aquí a la Cruz de Guanacaste, que va siendo una distancia equivalente, y me dice que duró 2 días con 4 horas, con un poquito menos o un poquito más corto que lo que Gedeón había recorrido. Quiere decir que bien pudieron haber pasado 3 días, o ponga aún los 2 días. Son 2 días en los cuales Gedeón viene persiguiendo a los madianitas. Claro que debían de estar cansados. El cansancio, mi amado hermano, hay que ponerle atención. Sí, ¿cuántos no nos hemos sentido cansados? Usted, yo sé que en algún momento se ha sentido cansado, yo mismo. Por ende, en estos días me siento cansado. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, porque hay que hacer más esfuerzo, porque también las presiones nos hacen, las preocupaciones nos hacen sentir más agotados. Yo no sé lo que a usted lo pueda cansar o lo haga sentir cansado, no sé qué circunstancias pueda estar atravesando, pero hay que prestarle atención al cansancio. Sí, los hombres de Gedeón y el mismo Gedeón estaban cansados cuando llegan a Sucot a pedir ayuda. Además de eso, mi amado hermano, tenían hambre, dice el versículo, cansados y con hambre. Cansados y con hambre. Cuando uno va persiguiendo, cuando uno va detrás de algo, ¿cuántas veces no nos evitamos para no atrasarnos, para que aquello por lo cual estamos luchando no se nos escape? No comemos, no nos alimentamos como deberíamos, pero llega un momento en que ya no podemos avanzar si no tomamos un bocado, si no tomamos ese tiempo. Esa es la circunstancia que Gedeón y sus hombres están atravesando. Y es allí donde ellos se acercan al pueblo de Sucot para solicitar su ayuda. ¿Qué es lo que les dicen? Volvamos a leer. Llegó Gedeón al Jordán y lo pasaron, él y los 300 hombres que traía consigo, cansados pero todavía persiguiendo a los de Madián. Luego dijo a los de Sucot: os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Amén. Lo que Gedeón hace es pedirle ayuda al pueblo de Sucot. Y si nos vamos un poquito más adelante, quisiera aprovecharme en este momento e ir al verso 5, al verso 6. Dice: los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, desgarraré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Solamente por ese verso 8 es que quise adelantarme un poquito, porque dice que así como respondieron los de Sucot, así también respondieron los de Peniel. Detengámonos un momentito acá para ver algunas cosas interesantes.
El pueblo de Sucot fue, esa región fue nombrada por Jacob en el pasado. El pueblo de Sucot, o lo que significa el nombre de Sucot, es tabernáculo, tabernáculo. Y cuando nosotros pensamos en tabernáculos, pensamos en el tabernáculo que el Señor levantó en el desierto con Moisés, ¿sí o no? Aquel templo, aquel lugar de reunión donde la presencia de Dios descendía. También recordamos lo que Juan nos dice, que Jesús es el tabernáculo, la presencia de Dios en medio de los hombres. En el Evangelio de Juan dice que el Hijo del Hombre vino y hizo tabernáculo con nosotros. Entonces estamos hablando de que tabernáculo, en este caso, es un lugar donde se mora, donde se habita, donde estamos. Y lo otro que me llama la atención, por lo cual me fui al verso 8, es Peniel. Peniel también fue una región a la cual Jacob nombró, a la cual Jacob llegó. Y Peniel significa el que ve a Dios. Póngale atención a esos dos nombres. Uno, Sucot, tabernáculo. El otro es Peniel, el que ve a Dios. Recuerde que para nosotros Sucot o Peniel no tiene mayor significado, pero cuando el israelita, cuando Gedeón y sus hombres están allá en aquel tiempo, en ese momento específico, el nombre para ellos tiene un significado. Ellos no solamente están diciendo Sucot o Peniel, sino que ellos entienden que Sucot es un lugar de tabernáculos. Y el caso de Peniel es un lugar donde se dice aquellos que ven a Dios, aquel que ve a Dios. Es interesante. Ok, perfecto. Medite en eso, piense en ello. Yo quiero que usted medite un poquito en estas palabras, Sucot y Peniel. Ahora, quiero irme un poquito atrás y regresar porque no les dije cómo había nombrado la prédica de esta mañana. La prédica de esta mañana le puse por nombre, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? Tanto es una pregunta para usted como para mí. ¿De qué lado estamos? En el tiempo de Gedeón, sabemos que Gedeón estaba del lado de Dios, llamado por Dios. Los 300 hombres eran llamados por Dios, también fueron llamados, convocados por Gedeón. Y en medio de el método que Dios usó para sacar a estos 300 hombres, sabemos que primero los que tenían miedo regresaran a sus casas y después los que bebieran agua como un perro fueran devueltos también y no siguieran adelante, sino aquellos que tomaron el agua subiéndola con su mano, listos, mostrando que estaban atentos, estaban preparados por si el enemigo los atacaba. Estos 300 hombres junto a Gedeón, ahora ellos habían subido a la montaña sin armas para luchar contra un enemigo numeroso. Y el enemigo había huido, el enemigo se había asustado al ver o al Dios actuar en medio de ellos, y estos salen huyendo. Ahora Gedeón sale tras ellos. Gedeón con sus 300 hombres van tras ellos, y ahora después de 2 días llegan a la tierra, a la región de Sucot, y les piden algo muy, muy sencillo. Les piden algo de comer, algún pedazo de pan, algunos panes, para ellos alimentarse y seguir. Ahora, me llama la atención el hecho de que la respuesta de estos hombres principales de Sucot me pone a pensar un poco. ¿Por qué? Porque me hago la pregunta si ellos se verían afectados o no por los madianitas. La distancia es considerable, 250 kilómetros aproximadamente. La Biblia lo que sí me dice es que Israel estaba siendo acosado, estaba siendo amedrentado por el pueblo madianita.
y fue Gedeón quien los enfrentó. Yo sí creo que los de la tribu o los habitantes de Sucot y los habitantes de Peniel sí estaban siendo afectados por esta invasión madianita o por estos pueblos nómadas del desierto. Lo que me interesa o lo que me llama la atención es la respuesta que ellos dan a Gedeón. Le dicen: ¿acaso está el rey en tu mano para que nosotros te demos el alimento? Y quiero que usted también medite en esto. Le voy a hacer una pregunta. Esta respuesta de estas tribus nos presenta a nosotros un reto, y es pensar si ellos estarían siendo afectados por los madianitas. ¿Qué piensa usted? Piense, 250 kilómetros más allá del lugar donde Gedeón empezó la batalla, 250 kilómetros, de aquí a la cruz de Guanacaste. ¿Qué sabemos nosotros de la cruz de Guanacaste? ¿Qué sabemos nosotros de lo que está pasando en Guanacaste? Hoy, con los medios de comunicación tan avanzados que tenemos, ¿ahora qué sería de ellos? Bueno, posiblemente no se vieron tan afectados, o posiblemente sí. El asunto es que los madianitas huyeron por esta región, por Sucot, lugar de tabernáculos, lugar donde podríamos verlo, y permítame tomarme esta libertad. Sucot, lugar de tabernáculos, es un lugar de morada, donde la gente está morando, donde la gente está metida en su casa, donde la gente está guardada. Quisiera verlo por allí. Y si usted no quiere compartir ese pensamiento, tiene toda la libertad de hacerlo, no compartirlo. Pero yo quiero que meditar un poquito en esto. ¿Por qué? Porque estos son textos, como lo dije la semana anterior, un poquito difíciles. No los tocamos porque son complicadillos, porque tocan cosas que a veces no nos agradan. Y es que una cosa es cuando vemos a la gente como Gedeón, una cosa es cuando vemos a los guerreros con los que Gedeón va trabajando en la obra, metidos haciendo la labor que Dios los ha llamado a hacer. Y nos encontramos con una realidad como esta gente que posiblemente no se está viendo afectada, gente que posiblemente las consecuencias o los eventos que se están dando en una región lejana no los ven como sus problemas, o tal vez les están afectando, pero están metidos en sus quehaceres, en sus cosas. Y cuando llega la persona, en este caso Gedeón, a pedirles la ayuda, es muy fácil solamente decir no, no y no. Y eso fue lo que Gedeón se encontró en los dos pueblos, tanto en Sucot como en Peniel. Un no. Él pidió pan para alimentarse, él pidió algo para sus hombres para poder seguir llevando adelante lo que Dios les había encomendado de enfrentar a los madianitas. Y esta nación o estos habitantes, los líderes de estos pueblos, solamente le negaron. Entonces puedo ver esa actitud que muchas veces nos pasa a nosotros, como no estamos involucrados, como no sabemos, como estamos tal vez metidos en nuestra casa, como hoy hay una moda, perdón que se lo diga, pero usted tiene que pensarlo, hoy en día hay una moda, la gente no quiere ir al templo a reunirse, no quiere trabajar en la obra del Señor. Es más, voy a tomarlo de esta manera y posiblemente a algunos les será chocante, pero tengo que decírselo. El compromiso hoy en día, estamos muy comprometidos con lo nuestro, estamos muy comprometidos con lo que es para nuestro beneficio, estamos muy comprometidos con lo propio, no pensamos más allá, no pensamos en las personas que se están viendo afectadas por diferentes luchas, por diferentes enemigos, por diferentes problemas o pruebas, sino que nosotros estamos como en un tabernáculo. Recuerdo aquella ocasión que nos dice el Nuevo Testamento de Jesús, que subió al monte con sus discípulos, con sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y allá
Pedro, al ver la presencia de Dios, al sentir esa presencia de Dios y al ver a Elías y a Moisés, allí a Pedro se le viene una idea a la cabeza y es: hagamos tabernáculos y quedémonos aquí. Esto está muy lindo, esto está muy hermoso. Hagamos tabernáculos y quedémonos aquí. Y en eso viene la voz del cielo y les dice: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Luego de eso, ellos descienden y Jesús echa un demonio de un hombre o de un joven al que los discípulos no pudieron echar ese demonio. Mi amado hermano, le hago referencia a esto porque muchas veces está pasando así. Hoy hay muchas personas que se dicen temerosas de Dios, que se dicen amar a Dios, pero mi hermano, tienen un tabernáculo, no salen, no comparten, no hacen, no funcionan. Ahí va Gedeón con sus hombres, ahí va Gedeón con sus guerreros. Y ellos necesitan ayuda, necesitan una colaboración. ¿Y cuántas veces llegan a nuestra puerta a buscar una colaboración y nosotros lo único que tenemos es un no por respuesta? Pongámosle atención a eso, porque eso muestra de qué lado estamos. Recuerde que el otro pueblo es Peniel. Peniel es, permítame recordárselo un momentito acá, Peniel es el que ve a Dios. Peniel es el que ve a Dios. ¿Y cuántas veces, mi amado hermano, también gente, hoy nos encontramos con mucha gente que habla de que ve a Dios, que conoce a Dios, que está delante de Dios, pero igualmente llegan aquellas personas que están trabajando, están haciendo una obra espiritual, están haciendo una obra social, están haciendo una obra en beneficio de muchos y se les pide la ayuda y no hay, como dice el dicho, no pican leña ni prestan el hacha. Eso muestra de qué lado estamos. Lo otro que yo puedo ver acá rápidamente, porque el tiempo va pasando, lo otro que yo quiero ver acá, mi amado hermano, es la actitud de estos dos pueblos. Dice que Sucot le dijo a Gedeón que si acaso el rey o los reyes que él estaba persiguiendo ya los había capturado, ya los tenía en sus manos. Y la misma respuesta dieron los de Peniel. Tanto los que habitan en tabernáculo como los que decían ver a Dios o vivían en un lugar donde el nombre significa el que ve a Dios, tanto ellos como los de los tabernáculos se negaron a ayudarle y le dijeron las mismas palabras: ¿acaso los reyes están en tus manos? Puedo ver algo acá y es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Si hay algo que la Biblia y Dios quiere y espera de nosotros, es que nosotros vivamos por fe. Gedeón es un hombre en ese momento, es un hombre de fe. Gedeón no solamente fue un hombre de fe en su tiempo, sino que está en el libro de Hebreos capítulo 11 como un ejemplo de hombres de fe que enfrentaron la adversidad creyéndole a Dios, creyendo lo que Dios les hablaba, creyendo que Dios estaba con ellos. Sí, el pueblo de Sucot y el pueblo de Peniel me llama la atención y podría decirlo por lo que este versículo me dice en tan pocas palabras, que esta era gente que no vivía por fe, esta era gente que vivía por vista. Ellos no vieron a los enemigos capturados. Ellos vieron un ejército de 15,000 hombres pasar por su región y después vieron a un pueblo, a un varón de Dios con 300 hombres persiguiendo a 15,000. Y ellos hicieron sus números lógicos, números razonables, pero al fin y al cabo, números que no muestran fe. Eso nos sucede a nosotros también hoy, mi amado hermano. A veces nos vamos por vista, a veces nos equivocamos y vemos las cosas de acuerdo a nuestro razonamiento y nos movemos de acuerdo a lo que vemos.
La Biblia nos llama a nosotros a ser hombres de fe. Vuelvo a recordar a Jesús. Jesús, cuando llegan los discípulos y le dice, Maestro, esta gente tiene días de estar con nosotros, mandémoslos a las casas para que se alimenten, porque si no van a desmayarse. Y Jesús les dice, denles de comer ustedes, denles de comer ustedes. Y Pedro le dice, uno de los discípulos le dice, Maestro, ni 200 denarios sería suficiente para alimentar toda esta gente. Pero Jesús no veía el dinero, Jesús veía lo que Él podía hacer. Ahora, nosotros no somos Jesús, nosotros no somos Gedeón. Nosotros somos, en este caso, yo soy Alberto, un hombre del siglo XXI, pero puedo tener fe en Jesús. Hasta el día de hoy he visto a Dios actuar, he visto la provisión de Dios, he visto a Dios suplir, no tal vez lo que yo quisiera, pero sí ver también la mano de Dios a través de mi vida. Y estoy aprendiendo a vivir por fe y debemos aprender a vivir por fe. Y ese es el reto que la Biblia nos lanza. Hermanos, no nos dejemos llevar por lo que vemos solamente. Sí, hay que ver las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Yo creo que ellos miraban, yo creo que Gedeón mismo es un ejemplo de cómo él vio a los madianitas, a estos pueblos nómadas del desierto, pero también es un ejemplo de que pudo escuchar la voz de Dios. Y así nos toca a nosotros hoy. A nosotros nos toca escuchar la voz de Dios hoy en medio de todo lo que está sucediendo. Porque hay enemigos que nos están robando todo. Hay enemigos que nos están robando el futuro, el presente, el futuro. Y hermano, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz en este tiempo para poder dar los pasos de fe que se necesitan. No es fácil. Yo creo que para Gedeón no era sencillo y eso es lo que yo quiero hacerle ver a usted en este momento. Así como para Gedeón no fue sencillo, para nosotros no es sencillo, pero tenemos a un Dios vivo y poderoso al cual servimos. Lo otro que puedo ver, además de que ellos fueron indiferentes ante las necesidades de estos hombres y la falta de fe, es que ellos estaban siendo dominados por el temor. Sí, una vez, perdón que lo diga de esta manera, voy a retomar mis palabras. Creo que el temor, una de las cosas que el temor hace es que paraliza a las personas. El temor paraliza. Cuando usted tiene temor, muchas veces se paraliza. Cuando un pueblo tiene temor, no sabe hacia dónde ir, hay incertidumbre, se paraliza. Y creo que este pueblo vivía bajo el temor. Por eso no saben qué hacer, porque si le dan a Gedeón lo que él está pidiendo, después si los madianitas vencen a Gedeón, van a tener represalias para con ellos y ellos temen eso. Hermanos, el temor, hay que aprender a vencer el temor. La Biblia me enseña a mí que el verdadero amor echa fuera el temor. La única manera de vencer el temor es acercándonos a Dios, amándolo con todo el corazón, amándolo con toda la mente, amándolo con todas las fuerzas. Sí, el temor puede estar presente en nuestra vida. Hubo temor en Gedeón, pero el temor se vence cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios. El temor no es algo que debe de estar allí paralizándonos. El temor más bien debe ser algo que nos ayude a buscar la presencia de Dios para poder confiar en lo que su palabra nos enseña. Mi amado hermano, todavía falta mucho que ver en esta historia, pero lo que quiero dejarle en este momento son algunos pensamientos. Que usted medite en esto, que usted piense, que usted reflexione, porque debemos hacernos la pregunta, ¿de qué lado estamos? Yo quiero estar del lado del Señor, yo quiero estar del lado de los hombres de Dios, yo quiero estar del lado de los que Dios llama, yo quiero ser también de los llamados por Dios. Pero la adversidad, los problemas de la vida tienden a llevarnos a lados opuestos. Y es allí donde nosotros necesitamos ubicarnos, necesitamos examinarnos, necesitamos hacernos preguntas de qué estamos haciendo, de si estamos involucrándonos en la obra de Dios o solamente nos estamos quedando con nombres en nuestra vida, hablando de que nosotros estamos en un tabernáculo con el Señor o que nosotros somos de los que vemos a Dios
pero no estamos haciendo, no estamos involucrándonos. Mi amado hermano, este es un momento para que usted piense y reflexione. Yo quiero estar del lado de Dios, yo quiero trabajar con los hombres de Dios, yo quiero trabajar con Dios, yo quiero ir a las batallas, yo quiero enfrentar los problemas, yo quiero enfrentar esta dificultad no solo, yo quiero enfrentarla con Dios. Dios te va a añadir la gente, Dios te va a añadir personas, Dios va a traer aquello que tú necesitas. Pedirás ayuda, tal vez te van a rechazar o te han rechazado, pero que eso no sea lo que te detenga, sino que así como Gedeón pudo seguir hacia adelante a pesar de que le rechazaron la ayuda, de que no le brindaron el apoyo que él buscó, él siguió hacia adelante. La próxima semana veremos ahora el aspecto de Gedeón, veremos la actitud de Gedeón, porque todo esto nos muestra la verdad de un hombre, la realidad de un hombre. Y lo que más interesante es que Dios nos muestra que Él en su palabra, que es viva y es eficaz y nos ayuda a perfeccionarnos, no nos esconde la realidad que vivieron sus siervos, aquellos a quienes Él llamó para servirle. Así que lo espero la próxima semana y espero que en estos días usted pueda leer la historia y pueda meditar en ella, porque así es como somos perfeccionados para toda buena obra. Que Dios te bendiga. Oh Señor, en todo tiempo yo confío en ti, porque solo tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Que reposo en el silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
Que el Señor te bendiga. Una vez más hemos llegado al final de este culto virtual. Queremos agradecer que hayas estado con nosotros compartiendo de este refrigerio espiritual. Si Cristo no ha venido y si nos presta vida, te esperamos una vez más el próximo domingo por este mismo medio. Hasta pronto.